Estudiar la lección que hemos aprendido esta semana, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Amante y bendito Dios, le damos gracias por la bendición de la vida, gracias por un sábado más que nos regala, por sus cuidados, por cada uno de esos milagros que ha hecho en esta semana en nuestras vidas. Ruego por cada uno de esos hermanos que están atentos a la lección y a su palabra, ruego que les bendiga y que los toque. Permita, Señor, que este día sea un día de bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Compartir la historia de Jesús es un título fascinante. No debe haber nada más fascinante, nada más emocionante para un cristiano que ha recibido bendiciones, que ha recibido milagros en su vida. Debe ser un tema fascinante por eso, justamente porque Jesús llegó a nuestra vida y cambió esos aspectos de nuestra vida que necesitaban ser cambiados. Y modificó o nos impulsa a poder hacer más grandes aquellos dones que Él nos ha dado y que nos ha regalado. Así que en Cristo siempre encontraremos palabras de vida eterna y por lo tanto nuestra vida será cambiada. Cuando vemos o escuchamos sobre compartir la historia de Jesús, inmediatamente se nos viene a la mente teología, Biblia. Y efectivamente, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es donde nosotros encontramos, es esa fuente que nos lleva a Jesús, es donde aprendemos de Jesús. Mas sin embargo, por decirlo de esta manera, la Biblia es solo una fracción de lo que es Jesús. La Biblia es solo una parte de lo que Jesús es, porque si lo analizamos detenidamente, el mismo Juan, el apóstol Juan nos dice en Juan 21:25 que si se hubiera escrito o si se escribiera todo sobre Jesús, no cabrían en el mundo los libros. Y yo creo que Juan estaba hablando literalmente, porque como dije, si lo pensamos detenidamente, la vida de cada uno de los seres que han nacido en este mundo tiene una historia de Jesús, tiene un testimonio de Jesús. Aún que hay gente mala, aún que hay gente que nunca aceptó a Jesús, pero aún así tenían algo que decir de Jesús, porque Jesús hizo milagros en su vida también. Así que podríamos decir que la vida de cada uno de nosotros es una página más de la historia de Jesús. Por lo tanto, no debemos asustarnos cuando se trata de compartir la historia de Jesús, porque la historia de Jesús es también su historia, es también mi historia. Aquellos detalles que Jesús ha puesto en nuestra vida o aquellos milagros que Cristo ha hecho en nuestra vida, los cuales se nos facilita más compartir con otros, porque lo hemos vivido. Entonces, debemos quitarnos de la mente el hecho de que tenemos que saber teología, que tenemos que saber cosas profundas sobre la Biblia para hablar de Cristo, porque la lección nos está enseñando que nuestro testimonio es el mejor sermón que podemos predicar. Nuestro testimonio es lo mejor que podemos hacer por Cristo. Ahora vamos a ir al texto de memoria. Vamos a amplificarlo un poco el texto de memoria, pero vamos a leer en 5, en 1 Juan 5, desde el 11 hasta el 13. 1 Juan 5, 11 al 13 nos dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos está tratando de que nos sintamos seguros de la salvación, que nos sintamos seguros de Jesús. Me gusta la introducción del tema o de la semana, porque nos está hablando de algunos aspectos fundamentales, como hemos aprendido anteriormente, de que no hay un argumento más grande que nuestra propia vida. No hay un testimonio más grande que lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. La gente puede, nos dice la lección y hemos aprendido que la gente puede tratar de decir cosas con respecto a la doctrina, con respecto a los lineamientos que seguimos como cristianos, porque sabemos que existen tantas religiones, existen tantas personas que piensan de diferentes maneras y ellos pueden discutir lo que quieran, pero lo que nunca van a poder argumentar
es el testimonio o lo que Jesús ha hecho en su vida. Eso nadie se lo puede quitar. Esa experiencia que usted tiene, esas cosas que usted tiene con Cristo, que solamente usted sabe, cosas que nadie las podrá entender, experiencias que nadie podrá entender, porque eso es algo que usted ha vivido con Cristo ahí. Es una experiencia maravillosa. Desde que conocimos a Cristo, el hecho de pensar cómo Cristo puede cambiar a un ser. Personas que han estado en la calle, en vicios, incluso asesinos, violadores, personas que Cristo ha cambiado. Ese testimonio es poderoso. Eso nadie lo puede borrar o lo puede hacer más pequeño, porque solo Cristo y esa persona lo saben. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Repito, es una bendición tener la Biblia, es una bendición estudiar la Biblia y compartirla con los demás. Pero la historia de Cristo, recuerde, su vida es una página de la historia de Cristo. Por lo tanto, hay que compartir y darle gloria a Cristo por todo. Dice, si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos en una fuerte oposición. Es el concepto erróneo del cristianismo. Yo estoy en varias páginas en Facebook de adventistas y veo cómo los hermanos siempre están hablando de doctrina, siempre apuntando los errores de los demás, siempre tratando de convencer a los demás de esa forma. Pero estamos metiéndonos en problemas, porque aunque usted esté dando un testimonio verdadero de una doctrina, hablando de una doctrina verdadera, una doctrina bíblica, aunque usted ponga todos los argumentos ahí en línea, si la persona está bloqueada, si la persona tiene un preconcepto, nunca va a entender. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Cuando vamos a otros, porque gloria a Dios que tenemos mucho conocimiento, gloria a Dios que tenemos el espíritu de profecía, que nos amplifica más la Biblia, gloria a Dios que tenemos la Biblia, pero de nada nos sirve todo el conocimiento, de nada nos serviría todo eso que sabemos. Si no seguimos los lineamientos de Cristo, la enseñanza de Cristo, aún la verdad puede ser bloqueada por la mentira cuando la persona no está abierta. Pero sin embargo, el testimonio de Cristo, el testimonio personal, esas cosas las personas no las pueden cambiar. Y es triste que a veces como adventistas estamos peleando con otros y a veces yo comento a veces y les pongo, oye hermanos, no deben estar peleando, es la manera incorrecta de llevar el evangelio. Y más bien se enojan conmigo y me dicen cosas a mí también. O sea, es complicado, es triste, pero tenemos que saber que Cristo nos manda a predicar el evangelio por testimonio, pero también con amor. Cuando vamos a dirigirnos a otros tiene que verse el amor de Cristo. Tiene que ver que Cristo ha estado con nosotros. Luego, ahí mismo en la introducción, la verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. Luego la hermana White nos da un párrafo que me gusta mucho. Dice, Dios desea que estemos gozosos, desea que estemos llenos de alabanzas a su nombre, desea que nuestros rostros revelen luz y nuestros corazones gozo. Tenemos una esperanza que excede en mucho a cualquier placer que el mundo pueda proporcionarnos. Y este hecho debe manifestarse. Esa esperanza, el hecho de saber que Jesús está con nosotros, que Jesús va con nosotros siempre, es suficiente para vivir en paz, para vivir en armonía con los demás, para ser respetuosos de los demás, para amar a los demás. Porque es lo que Cristo transmite en nosotros. Entonces cuando vamos a otros con amor y cuando podemos mostrar el evangelio de esa manera, entonces la gente verá y la gente creerá, porque hemos estado con Cristo. Así que Jesús es la base de nuestro testimonio. Cualquier cosa que haya sucedido en nuestra vida, cualquier cosa que Cristo haya cambiado en nuestra vida, tiene que ser para glorificar su nombre, porque Jesús es la base de nuestro testimonio. Si yo voy a dar mi testimonio, pero para engrandecerme a mí mismo, estoy equivocado. Jesús es la base. Recordemos que la gracia está en el centro de todo este tema. La gracia es el centro de toda la Biblia, porque no merecemos nada, no merecíamos nada ni seguimos mereciendo nada.
Porque Cristo nos regala todo lo que nos da, nos dio su vida, nos dio todo por amor, porque nos ama. Y en agradecimiento a ese amor es que entonces ahora debemos sentir la necesidad de compartir a Cristo a los demás. Como cristianos, todos tenemos una historia personal que contar, una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Efesios 2, vamos a leer Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Dice: de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ahora vamos a leer el 12, el 11 al 13. Perdón, el 12 y el 13. Ahí mismo en Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que estabais llamados, que eras llamados a la incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano de la carne, lo que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a Jesús ahora tenemos entrada. Me llama la atención un comentario donde dice de que en el templo de Israel, a la entrada, había un letrero grande que todo el mundo podía ver, que si usted no era israelita, si usted no pertenecía a la religión judía o al pueblo de Israel, usted no podía entrar, porque allí era donde le decían de que si entraba estaba corriendo riesgo incluso su vida. No teníamos entrada, pero ahora viene Jesús, y cuando Jesús viene, ahora Jesús nos abre la puerta. Y ahora el evangelio llega también a nosotros. Y ahora podemos tener la seguridad que Cristo nos dio de la salvación. Y por lo tanto, con esa seguridad de la salvación, ahora podemos ir a otros a hablarles de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, nos dice, siguiendo la corriente de este mundo. Yo creo que pocos en la iglesia podrían decir que nunca han vivido ese tipo de vida, que nunca han conocido lo que es el mundo. Pero cuando vivimos esa experiencia y ahora vemos nuestra vida pasada y nos damos cuenta todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ahora podemos vivir con felicidad. Ahora podemos compartir a ese Cristo y con seguridad, porque Cristo es la base, porque Cristo está a nuestro lado, porque si Cristo pudo vencer la muerte, si Cristo pudo vencer todo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más aliento? ¿Qué más ánimo necesitamos? Tenemos todo. Así que es maravilloso cómo Dios nos ha ido llevando de la mano. Esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que usted no pensó cambiarlos, no estaban en sus planes cambiarlos. Sin embargo, Cristo los cambió, poco a poco, despacito, imperceptiblemente. Y ahora usted mira atrás y dice, ¿pero qué pasó conmigo? O mira a las otras personas y dice usted, ¿qué pasó con esta persona? Es maravilloso cómo Dios nos cambia. El texto de Efesios nos debería dejar bien claro, todo lo que sucede en nuestra vida es producto de la gracia, como dije. Es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad en el pasado, esas experiencias que cuando estábamos alejados de Cristo, esos momentos que aparentemente nos daban felicidad, o esas cosas que aparentemente nos daban felicidad. Pero el siguiente día o unos días después nos dábamos cuenta que era solo un espejismo, era solo algo que de momento. Pero ahora a los pies de Cristo nos damos cuenta que la felicidad que Cristo nos ofrece es felicidad eterna,
es felicidad de cada día. Cada día se renueva su esperanza en nosotros, cada día se renueva su amor en nosotros. Por lo tanto debemos vivir felices. Es maravilloso a veces ver personas que están sufriendo, están en dolor, están sufriendo cosas terribles, pero usted puede ver una sonrisa en esa persona. Usted puede ver que esas personas pueden dar un testimonio vivo de esperanza a pesar del dolor, a pesar de que están ahí sufriendo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Todo es Cristo, porque Él lo hizo todo. Así que Él es el que merece toda la gloria y toda la alabanza. Efesios, como dije, me llama la atención la pregunta que hace la lección. Dice, ¿cómo ha cambiado tu vida gracias a Cristo? Un cambio que podría ayudar a alguien a conocer a Jesús. Esa es una respuesta que solamente usted conoce en su corazón. Pero, como dije, esas experiencias maravillosas, esa historia de amor entre usted y Cristo, es algo que solamente usted entiende, solamente usted vive. Pero a pesar de que usted la tiene allí en su corazón, cuando la comparte con los demás, entenderán el por qué usted está enamorado de Cristo, el por qué usted pertenece a una iglesia. El poder transformador del testimonio personal. Ahora nos muestra la historia de Juan. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el contexto, pero nos muestra la historia de Juan y su hermano, los hijos del trueno. Jesús mismo les llamó los hijos del trueno. Personas que llegaron a Jesús egoístas, pareciera como que los hijos del trueno o Juan y su hermano eran pirómanos. Ellos creían en la teología de la justicia divina. ¿Recuerdan Jonás también cuando Jonás va a Nínive? No fue por su voluntad, fue a la fuerza, pero después de que va, se sienta afuera para ver qué pasa. Él quería verlos destruidos. Y lo mismo Juan. Para Juan, justicia era que el pecador que rechazaba a Cristo debía pagar con la muerte, con el infierno. Y él quiere manifestar ese poder desde antemano. Más tarde Cristo les daría todo el poder sobre el fuego, de hacer milagros, levantar muertos, todo. Pero él quería manifestar desde el principio, pero de la manera equivocada. Manifestarlo con fuego. Y los hijos del trueno, como Jesús mismo le llamó así. Pero ahora cuando leemos, ahora vamos a ir a Primera de Juan 1, del 1 al 4. Leámoslo pensando en el hijo del trueno. Leámoslo pensando en el tipo aquel que quería matar a toda aquella gente. No más porque no lo dejaron dormir en su pueblo, no más porque no le dieron un lugarcito para dormir. Ahora leamos esto pensando en el hijo del trueno. Primera de Juan 1, 1 al 4. Después voy a leer Primera de Juan 3, 1. Y voy a leer el otro verso también de Juan para que tengamos una visión clara del hijo del trueno. Ahora el discípulo amado. Primera de Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 4, 7 al 11. Es el mismo hijo del trueno escribiendo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, deberíamos también nosotros amarnos los unos a otros. El hijo del trueno, el mismo que quería matar a aquella gente, ahora nos dice que nos amemos unos a otros, que expandamos ese amor de Cristo, el amor que Cristo nos ha dado a nosotros, que lo compartamos con otros. Y nos habla de una manera maravillosa. Me encanta cómo habla Juan, porque habla de una manera cariñosa. Cuando leemos los escritos de Juan, especialmente las cartas, es como un padre aconsejando a su hijo, como un padre hablándole al corazón de su hijo. Ese es el cambio que Jesús hizo en Juan. Y ese es el cambio que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Porque Jesús, cuando llega a nuestra vida, nunca más seremos iguales. Y si seguimos siendo iguales es porque Jesús tal vez nunca llegó, porque tal vez nunca le abrimos la puerta. Pero si le abrimos la puerta, como dije, nunca más seremos iguales. Las personas verán la diferencia. Ya no verán al hijo del trueno. Ahora mirarán un hombre amante, el siervo, el discípulo del amor, el mismo que estuvo tan cerca de Cristo, que no tuvo argumentos para seguir la vida pasada. Estuvo tan cerca de Cristo que podía recostarse en el pecho de Cristo, podía escuchar las palabras de Jesús. Esos años que pasó con Jesús, que fue un corto tiempo comparado con lo que vivió, fue suficiente para marcarlo para siempre. Y así nosotros podemos llegar a Jesús como hijos del trueno, podemos llegar como personas con mentalidad criminal, personas con mentalidad completamente ajena a lo que es Dios o a la voluntad de Dios. Pero ahora Dios puede hacernos personas nuevas, personas que hablan de Cristo, personas que hablan, que son el argumento que Cristo tiene en este mundo. El testimonio de esas personas es el argumento que Cristo tiene en este mundo. Porque como nos decía la lección y como hemos aprendido durante el trimestre, las personas pueden hablar de nuestras doctrinas, de lo que sea. Pero eso es un argumento que Cristo tiene aquí en este mundo. Así que vemos la diferencia, vemos lo que Juan, el cambio radical de Juan. Cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Otra pregunta. ¿Cuán bien reflejamos el amor de Cristo a los demás? Piensa en las implicaciones de la respuesta, nos dice. Yo creo que uno de los trabajos más duros, una de las cosas más difíciles para un cristiano que conoce a Cristo, es poder derrocar ese egoísmo que hay adentro, poder destruir ese yo. Es uno de los trabajos más difíciles. Y la pregunta es bastante reveladora, porque nos pregunta cómo reflejamos el amor de Cristo. ¿Cómo Cristo se mostraba a las personas? Por ejemplo, cuando pensamos, cuando queremos, es que es bien fácil decirlo, es bien fácil querer, pero solamente Cristo puede hacer el cambio en nosotros. Por ejemplo, cuando pensamos, ok, yo quiero, Señor Jesús, yo quiero ser como usted. Ok, perfecto. Pero ahora, cuando viene alguien y nos pega una bofetada, ¿es fácil parecerse a Cristo? Cuando viene alguien y nos insulta, y es que es tan difícil porque llegan al corazón. Cuando una persona está enojada o cuando alguien quiere ofenderlo a usted como cristiano o como persona, es que como que elige la palabra exacta para tocarle ahí esa fibra que tiene ahí adentro. Entonces es fácil orar por esa persona en ese momento, apartarse y seguir como si nada pasara. Es que queda allá adentro algo que le estorba, que lo molesta. Y eso es lo que Cristo quiere cambiar en nosotros. Es eso lo que Cristo quiere cambiar en nosotros. Que ya no lo veamos a la otra persona como un enemigo, sino como un hermano. Aquel que nos ofende, aquel que está en contra de nuestra religión, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, es un hijo de Dios. Y Dios quiere cambiarlo a él también. Pero miren qué maravilloso. Cristo quiere cambiar a esa persona, pero al mismo tiempo también nos está cambiando a nosotros. Es maravilloso. Así que vemos el poder transformador. Los hijos del trueno ahora convertidos, o Juan precisamente convertido en el discípulo del amor.
contar la historia de Jesús. Todo es Jesús, todo es por Jesús. Cuando vemos en el concepto de la gracia, el amor de Jesús se magnifica y nos damos cuenta que nosotros ¿quiénes somos? Nosotros solamente somos portadores de esa gracia maravillosa. Nuestra vida hoy, el hecho de que respiramos hoy, el hecho de que vivimos hoy, aunque estemos enfermos o como sea, eso significa de que es por gracia de Dios. Así que debemos contar la historia de Jesús. Vemos que los primeros misioneros que Jesús utilizó fueron personas que estaban endemoniadas, locos. Y esas personas pudieron ir y hablar a otros. No sabían teología, ellos no habían vivido con Jesús como los otros discípulos. Pero ellos podían contar una historia viva. Nadie les podía quitar eso. Y cuando la gente viene y los ve, ahora están como ovejitas sentados a los pies de Cristo. Es lo que Cristo hace. Y la gente no podía hablar en contra de eso. Si no tenemos la seguridad de la salvación, o sea, testificar con seguridad, usted tiene que tener la plena seguridad que usted está salvo. No, la lección nos está explicando que no debemos también entrar en confianza y decir, oh, que yo soy salvo para siempre. Nunca borrarán mi nombre del libro de la vida. No. Pero tenemos que tener esa seguridad que nos dan las Escrituras. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para profundizar en todos estos temas. Pero sin embargo, podemos ver a la luz de la Biblia, en cada historia en la Biblia, cada historia, aun aquellas historias que nos parecen tristes o crueles en la Biblia, usted encuentra el amor de Cristo, encuentra la seguridad en Cristo. Porque al final de esas historias, personas que vivieron una vida por el camino equivocado, al final fueron transformados para la gloria de Dios. Entonces, podemos testificar con seguridad que Cristo nos ha salvado ya. Algo por lo cual vale la pena testificar. Y nos da una serie de textos bíblicos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Así que a la próxima que estemos en problemas, a la próxima que estemos en dificultades, recuerde, no es usted, es Cristo. Si usted tiene serios problemas, si usted está en complicaciones porque lo están ofendiendo, por esto, por lo otro, recuerde, es Cristo el que hará la obra, no usted. El problema es que a veces queremos cambiar nosotros. Se lo digo por experiencia propia. Porque a veces hablamos de Cristo a las personas y las personas tienen argumentos también en contra. Pero nosotros queremos cambiar a las personas, queremos que ellos entiendan. Pero no, es Cristo, es la obra de Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Así que hermanos, la base, el sentido de toda la lección, el propósito de toda la lección, de todo el trimestre y todas las lecciones que vendrán también, es que reconozcamos que es Jesús. El cambio que se ha provocado en nuestra vida, el cambio que otros pueden ver en nuestra vida, es producto de la gracia de Jesús. Y ese testimonio que usted tiene, consérvelo, que nunca se le olvide lo que Cristo ha hecho por su vida, que nunca se le olvide lo que Cristo ha hecho por usted, porque es el arma que Dios utiliza para llegar a otros, para que otros puedan conocer ese Cristo maravilloso. Si Cristo puede hacer cosas maravillosas con alguien, como el hijo del trueno, por ejemplo, poniendo un ejemplo, porque cada uno tenemos diferentes historias, pero si Cristo ha hecho ese cambio en esa persona, entonces nadie puede decir, Cristo no puede cambiarme a mí. Porque Cristo ya mostró que puede cambiar, puede resucitar muertos espirituales. Así que hermanos, sigamos estudiando la lección, que Dios nos bendiga, que sigamos aprendiendo esas lecciones maravillosas. Y recordemos, el centro de todo es Jesús.